Vamos a hablar de el manejo de diabetes en el paciente hospitalizado y si tenemos opciones diferentes a la insulina. Usualmente nos hemos caracterizado por hablar de insulina en el paciente que está hospitalizado, pero vamos a ver que nos vamos a meter a un régimen que estamos hablando un poco del futuro y qué es lo que se viene en los próximos años. Esto es de la guía que salió hace más o menos 2 semanas, de la guía de la ACE de este año, que habla que el diabético tiene 3 veces de riesgo de hospitalización versus un paciente que no es diabético, y que los diabéticos, en promedio, 40% de los pacientes van a tener más de 2 hospitalizaciones por año. Esta hiperglucemia que pueden presentar estos pacientes aumenta el riesgo de complicaciones y de mortalidad, y describen en esta guía, que como les digo no salió hace mucho, que la insulina es el manejo preferido para el tratamiento en el paciente hospitalizado. El régimen característico que utilizamos nosotros cuando el paciente tiene adecuada tolerancia a la vía oral es una insulina que es basal, asociado a los bolos prandiales y asociado a un esquema correctivo. Y en el paciente que no está en la unidad de cuidado intensivo o en el paciente que está estable hemodinámicamente, tenemos que hacer un manejo individualizado donde podemos hacer insulina con medicamentos orales o antidiabéticos orales, y antidiabéticos orales y o inyectables sería la segunda opción que tendríamos en este grupo de pacientes. Entonces, el tratamiento intrahospitalario en el paciente diabético tipo 2 que tiene una hiperglicemia leve dependiendo de donde uno lo revise, puede ser menor de 180 miligramos sobre decilitro o menor de 200 miligramos sobre decilitro, se recomienda empezar a considerar tratamiento individualizado, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones entonces de tratamiento que tendríamos? Metformina, inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2 y los análogos del GLP-1. Son las recomendaciones o lo que tenemos. ¿Cuáles serían los factores que tendríamos que tener en cuenta para dar este manejo oral en los pacientes? Un paciente que esté estable hemodinámicamente, que esté en sala general, una hemoglobina glicada menor de 8 de ingreso o previamente a la que tengamos del paciente, que esté tolerando la vía oral es fundamental, idealmente más del 50% de los requerimientos nutricionales, que tenga un egreso próximo se recomienda en las siguientes 48 horas, que no tenga planes de medio de contraste, que no tenga falla renal aguda y que no tenga el uso de esteroides. Y empecemos con la clásica, que es la metformina, ¿sí? La metformina tiene más que todo estudios en cuanto a quién no debería de utilizar la metformina durante la hospitalización y cuáles son los riesgos que tenemos con la metformina, más que desde el punto de vista de control glucémico con este medicamento, ¿sí? Empecemos con la parte clásica, y es que la acidosis láctica, que es una de las cosas que uno siempre revisa, y el miedo a esta acidosis láctica, se produce tan solo en un 0.084 casos por 1000 pacientes por año. O sea, es muy atípica que se produzca esta acidosis láctica. Y se ha descrito que se produce especialmente en pacientes que tienen mayor riesgo de choque, como son los pacientes con falla cardíaca, con isquemia severa y con infección severa, ¿sí? Se describía previamente que el medio de contraste yodado podría llegar a ser un factor de riesgo. Esto realmente ha sido revalorado y solamente se considera cuando hay una injuria renal posterior a este medio yodado, ¿sí? No hay un mayor riesgo de acidosis si estoy utilizando la metformina, quitando este grupo de pacientes y las 3 características que hablé hace poco. Esto es un comité de la ACR, del American College of Radiology del 2022, que habla de la metformina en el paciente hospitalizado y lo dividen en 2 categorías, ¿sí? Que se podría considerar. Número 1 es paciente que no tenga injuria renal aguda y una tasa de filtración glomerular por encima de 30, no requiere suspender metformina. Y el grupo 2 es paciente con injuria renal aguda o tasa de filtración glomerular menor de 30, se debería suspender la metformina previo al procedimiento y suspender por un periodo de duración de 48 horas y reiniciar una vez se haya revalorado esa tasa de filtración glomerular. Esto es relativamente nuevo de este año, como les digo. Y este es uno de los pocos estudios que encontré desde el punto de vista de control glucémico y metformina. Como les digo, casi todos se enfocan en mirar metformina y riesgo de acidosis. Es un estudio que es del 2020, es un estudio observacional retrospectivo con 200 pacientes, un estudio relativamente pequeño, es un estudio observacional, como les estaba diciendo, y el criterio de inclusión era que hubiera recibido por lo menos una dosis de metformina durante la hospitalización y que tuviera un diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2. Y los criterios de exclusión fueron estancia en UCI, cirugía cardíaca, embarazo, diabetes tipo 1 o crisis hiperglucémica,
uso de esteroide o uso de insulina de manera endovenosa, ¿sí? Estos son los valores de hemoglobina glicosilada. Como ven aquí, los valores son bastante cercanos a las metas que queremos de nuestros pacientes y hicieron 3 grupos: metformina solamente, metformina con terapia no insulínica, que ahí ponían cualquier otro tipo de terapia, y metformina con insulina, ¿sí? Es un estudio que le podemos dar, podemos hacer bastantes críticas constructivas desde el punto de vista de la metodología. Sin embargo, sí quiero que revisemos esto, y es que miremos por lo menos la línea sólida. Es la metformina. Recordemos que tenían hemoglobinas glicosiladas muy cercanas al valor de diabetes, inclusive en este estudio estaban en valores de prediabetes de 6.3, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la metformina? No tenemos muchos estudios. Puede ser seguro, puede ser no, es seguro. Sin embargo, desde el punto de vista de control glucémico, según este estudio, como que nos quedamos un poco cortos si la consideramos como monoterapia. Hablemos de los inhibidores de los DPP4, ¿sí? Y los estudios que tenemos. Este es un estudio multicéntrico aleatorizado en pacientes que iban a ser llevados a cirugía no cardíaca con un N de 295, con valores de glucemia para que ingresaran al estudio entre 140 y 400 sin cetoacidosis, y pacientes que previamente venían o con manejo dietario o con agentes orales o con insulina a una dosis total menor de 0.5 unidades kilogramo día. Si la glucosa se pasaba de 140, los dos grupos iban a recibir insulina, y tenemos 128 en el grupo de la insulina y 122 en el esquema de basal-bolo. La exclusión muy similar a lo anterior. Estancia en UCI, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad renal con tasa de filtración glomerular menor de 30, enfermedad hepática o uso de esteroides, ¿sí? Y estos son los valores que tenemos en todos los pacientes. Cuando miramos esa BG o esas dos columnas en el centro, estamos hablando de glucemia menor de 200 miligramos sobre decilitro, y BG superior a 200 es superior a un 11.1, perdón, es superior a 200 miligramos sobre decilitro. Enfoquémonos entonces un poco en las dos columnas del centro. Vamos a mirar que la línea blanca o la columna blanca es linagliptina, la columna negra es el esquema basal-bolo, y vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en estos dos grupos de pacientes. La diferencia sí viene en estos pacientes que tenían glucemias superiores a 200 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Porque como vemos, la linagliptina se quedaba corta en estos pacientes y tenían valores superiores. Entonces, en este estudio se documentó menor hipoglucemia con la linagliptina, más falla en el tratamiento, especialmente en aquellos pacientes con valores de glucemia superiores a 200. Y lo que quiere decir esto es que podría llegar a ser útil en aquellos pacientes que tienen una glucemia menor de 200 miligramos sobre decilitro. Este es un metaanálisis de uso de inhibidores de DPP4 intrahospitalarios, ¿sí? Y las conclusiones del metaanálisis son que hay en general una falla de tratamiento si tenemos una glucosa por encima de 240 miligramos sobre decilitro, o no deberíamos de considerarla como monoterapia. Y cuando se utilizó el DPP4 con la insulina basal, se encontró menor cantidad de uso de insulina, dado por 14 unidades menos, perdón. No había una gran diferencia en este estudio o en este metaanálisis en cuanto a el riesgo de hipoglucemia cuando comparábamos basal con DPP4 versus basal-bolo, y no había tanta diferencia en falla de tratamiento, ¿sí? Esto es los valores de glucemia. Como vamos a ver, no hay una diferencia estadísticamente significativa cuando consideramos DPP4 con basal o basal-bolo. Y lo otro que les traía era el riesgo de hipoglucemia, que tenemos una tendencia, más no podemos decir que tiene una diferencia estadísticamente significativa con el uso de DPP4, ¿sí? Entonces, concluyendo, DPP4 lo podríamos considerar en una glucemia menor de 200 al ingreso o una glicada menor de 8. Se podría considerar el uso solamente en monoterapia o uso en basal asociado a este tipo de medicamentos, y especialmente los estudios se enfocan en el paciente mayor o el paciente frágil y en aquel paciente que tiene alto riesgo de hipoglucemia o que por algún motivo no está tolerando o no tiene sus requerimientos nutricionales completos durante la estancia intrahospitalaria. Hablemos de otros medicamentos y son los inhibidores de los SGLT2. Y quiero aquí dar las recomendaciones que dan de las guías de este año. Empecemos con la primera, que son ADA 2022. Los SGLT2 se deberían evitar en enfermedad severa, en pacientes con cetonemia o cetonuria, en ayuno prolongado o manejo quirúrgico. La FDA no recomienda su uso rutinario durante la hospitalización, y en caso de cirugía se debería suspender 3 días antes de la cirugía programada, ADA 2022. Y de la ACE 2022,
No se recomienda el uso intrahospitalario hasta que tengamos estudios de eficacia y seguridad, dado la hipótesis derivada de estudios ambulatorios donde mejora desenlaces renales y falla cardíaca. Se podría considerar al egreso, que es, digamos, que en donde estamos, ¿sí? Este es un estudio que compara entonces inhibidores de SGLT2 y de PP4, un estudio retrospectivo en donde lo único que estaban haciendo era revisar historias clínicas. En mayores de 54 años, manejo en sala general, ya sea quirúrgico o emergencias, pero sin estancia en UCI, y querían mirar desenlaces. Y el desenlace primario era valores de glucemia entre 72 y 180 miligramos decilitro, ¿sí? Después del ajuste, realmente no se encontró una diferencia entre los valores de glucosa, estancia hospitalaria y complicaciones y o mortalidad. No diferencia en injuria renal aguda, no diferencia en infección intrahospitalaria, ¿sí? Y los valores de cetonas y de bicarbonato eran similares en los dos grupos, que era parte de los miedos que tenemos de usar este tipo de medicamentos de manera intrahospitalaria, ¿sí? Se encontró, sin embargo, que en los pacientes que recibían SGLT2 sí requerían mayor uso de insulinoterapia. Y este es un estudio que es relativamente reciente, marzo de 2022. Entonces, el uso de empaglifosina en pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda, ¿sí? Este es el estudio conocido como el EMPULSE, 530 pacientes con diagnósticos de falla cardíaca agudo de novo o crónica descompensada sin tener en cuenta los valores de FEBI y pasaban a uso de placebo o empaglifosina a dosis de 10 miligramos día, 118 centros hospitalarios en 15 países, y se empezó a utilizar una vez el paciente estaba estable hemodinámicamente y se hacía un seguimiento a los 90 días con una edad media de 71 años y 34% que eran mujeres, ¿sí? ¿Qué se estaba buscando aquí? Mejoría clínica a los 90 días, menor mortalidad por todas las causas, menor eventos de falla cardíaca y mejoría desde el punto de vista sintomática del paciente. Y estos son digamos que la tabla que nos dice cuáles son los pacientes que les va mejor en cuanto a empaglifosina, y lo que sí vemos es que hay una menor mortalidad y ese desenlace primario dado por 3 puntos. Mortalidad, deterioro de falla cardíaca y síntomas, sí les va mejor. Es un estudio muy, muy pequeño, 538 pacientes, pero es el primer estudio que tenemos nosotros de uso de SGLT2 intrahospitalario en paciente con falla cardíaca aguda. ¿Listo? Recuerden, pacientes que estaban estables hemodinámicamente. Entonces, sabemos que los SGLT2 son medicamentos seguros, de bajo riesgo de hipoglucemia. Más que todo, en este momento estamos con uso experimental de este tipo de medicamentos. Requerimos más estudios, pero el contexto actual especialmente está dado en aquel paciente que debería de recibirlo de manera ambulatoria y lo empezamos previo al egreso del paciente, ¿sí? El último grupo que vamos a hablar son los análogos de GLP-1. ¿Sí? Tenemos un estudio de dulaglutide intrahospitalario. Hay varios estudios, pero hoy les traigo este de dulaglutide intrahospitalario. Es un estudio que fue prospectivo, aleatorizado, controlado, en donde nos íbamos a ir a 2 brazos, basal bolo o basal dulaglutide, con 27 pacientes en cada brazo. Vemos que son estudios bastante pequeños y hacia allá es donde se está dirigiendo toda esta parte de estudios de este tipo de medicamentos en terapia intrahospitalaria. Criterios de inclusión: mayor de 18 años, diabetes mellitus tipo 2, en cualquier manejo y en caso de requerir insulina con dosis menores de 10 unidades día, exclusión que estuviera en UCI, glucemia mayor de 200, uso de esteroide, embarazo, pancreatitis o tasa de filtración glomerular menor de 30. ¿Cómo consideraban ellos fallas de tratamiento? Glucosa día mayor de 300 o 2 medidas mayores de 240 se considera, antes de las comidas se consideraban falla terapéutica en este estudio, ¿sí? Estos son los valores de glucosa. Vamos a revisar que la línea negra es el esquema basal prandial y la línea que es punteada es la línea basal asociada al dulaglutide, que la dosis en este estudio fue de 0.75 miligramos, ¿sí? La tabla superior o la imagen superior vamos a mirar en cuanto a el horario del día, ayuno, después de desayuno, antes de almuerzo, después de almuerzo, y de igual manera con la cena, con diferencias estadísticamente significativas, como podemos ver. Y en la imagen inferior vamos a revisar son los 7 días después del uso del dulaglutide. Entonces, ¿qué tenemos acá desde el punto de vista de dulaglutide? Un mayor control glucémico, menor hipoglucemia. No se encontraron fallas de tratamiento en pacientes que recibían basal dulaglutide y no hubo diferencia en efectos adversos, que estos, digamos que en este contexto estaban dados por síntomas gastrointestinales. La dosis, como les digo, fue de 0.75 y la recomendación que dan en este estudio es que no debería de usarse en pacientes con enfermedad gastrointestinal o síntomas gastrointestinales previamente a la hospitalización.
Entonces tenemos este estudio y hay otros estudios también en pacientes que van a ser llevados a manejo quirúrgico de cirugía no cardíaca, en donde le colocaban el análogo de GLP-1 un día antes, de la cirugía con adecuado control metabólico, ¿sí? Entonces tenemos que tener un buen control metabólico. Igual considero que necesitamos más estudio para dejarlo a todos los pacientes, pero en el horizonte vamos a ver que puede ser adecuado en el paciente que tiene buena tolerancia a la vía oral, sin alteraciones del tracto gastrointestinal, o en aquel paciente que requiere un manejo adecuado en el contexto preoperatorio o perioperatorio. Sin embargo, deberíamos de considerar no un paciente apto cuando tenemos intolerancia a la vía oral, ¿sí? Y esta es una recomendación que dan varios doctores dentro de esto. El cuarto autor de este estudio es el doctor Umpierres, que es un estudio del 2022, para que lo tengan en cuenta de en qué estamos actualmente, ¿sí? Entonces, medicamentos antidiabéticos orales, que vamos a quedarnos en esa tabla en el contexto de tiempo. Diagnósticos recientes que no venían recibiendo tratamiento. Esto es en el contexto hospitalario, que no tenían antecedente de uso de insulina, con una glucemia de ingreso menor a 200 miligramos sobre decilitro, una glicada que en esta recomendación la dan menor de 7.5, que por el contexto del paciente tienen una baja ingesta oral y que tienen alto riesgo de hipoglucemia dado por fragilidad, enfermedad renal o enfermedad hepática, y que son pacientes mayores o que tienen una expectativa de vida limitada. Ahí es donde estamos en este momento. Muchísimas gracias. Quiero terminar con: solos podemos hacer poco y juntos podemos hacer mucho. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por todo el grupo de diabetes del cual hago parte. Es un gran orgullo para mí hacer parte de este grupo. Gracias.